espacios, desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo nuestro showroom. Visita Tempo Design en Quito, Avenida La Coruña, o en Cumbayá, junto al Colegio Menor. Difiere tus compras a 12 meses sin intereses. Aplican condiciones. ¿Quieres ganar 5% de interés desde el primer dólar? Con ahorro flexible, puedes. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. (7:51) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora María Paula Romo, dirigente del Movimiento Construye, con esta novedad. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió borrar de sus registros al Movimiento Construye. ¿Cuál es el argumento para borrarlo en estas condiciones? Buen día, doctora Romo. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente es insólito, es difícil de creer y ha cruzado el juez Ángel Torres en este caso, porque todavía es una primera instancia, pero ha cruzado el juez Torres toda línea de legalidad, de proporcionalidad. Permítame comentarle un poco cuáles son los pretextos, porque se trata de un pretexto, más no de un argumento. ¿Cómo se justifica una barbaridad como la que pretenden? Porque, insisto, no es definitivo todavía. Vamos a proceder con la apelación que corresponde en este momento. ¿Cuál es el pretexto, Miguel? El pretexto es la tardía presentación de un informe. ¿A qué informe me refiero? Las organizaciones políticas tienen la obligación de presentar 3 tipos distintos de reportes económicos. El uno tiene que ver con gastos de campaña electoral. No es nuestro caso, no tenemos ningún problema relacionado con reportes de gastos de campaña. El otro tipo de reporte tiene que ver con el uso del fondo partidario. Natural, son recursos públicos, hay que explicarlos. No es nuestro caso porque el Movimiento Construye nunca ha recibido un solo dólar de fondo partidario. El tercer tipo de informe tiene que ver con un reporte anual, el movimiento económico de una organización política. En el año 2022, Construye presentó de manera tardía ese informe, que por cierto fue presentado en cero ingresos y 0 gastos durante ese año. El Consejo Nacional Electoral toma esta tardía presentación y dice, aquí hay una infracción, y lo envía al Tribunal Contencioso Electoral. Ya en ese momento era un llamado de atención, pero cualquier juez lo tendría que corregir. Y así nosotros lo entendimos. Es una desproporción, es una insensatez del Consejo Nacional Electoral, y un juez lo va a poner en orden porque es cuestión de leer la ley. La ley no prevé cancelación en ninguno de estos casos que estamos hablando. Y de pronto, el juez Torres toma esto y decide, fuera de toda lógica, la cancelación de la segunda fuerza política más grande de la Asamblea Nacional. Es una ilegalidad y es una arbitrariedad que lamentablemente abona al clima, a la deriva autoritaria que se está viviendo en el Ecuador. ¿Cuál es la explicación para que el juez Ángel Torres haya tomado esta decisión? ¿Hay una injerencia política para hacer daño a su movimiento, quizás? No tenemos ninguna duda, Miguel, y voy a hacerle algo de historia. Recordemos qué pasó a finales del año pasado. Cuando se terminaba el 2023, el Movimiento Construye fue la única organización política que votó en contra de la reforma tributaria del presidente Noboa. ¿De qué reforma me refiero? No me refiero a la reforma de poner impuestos, me refiero a la de quitar impuestos. En medio de una crisis que ya se perfilaba de esta gravedad, el presidente Noboa envió a la Asamblea Nacional una reforma para perdonarse impuestos, incluidas las empresas de su grupo familiar.
El Movimiento Construye fue el único que lo dijo fuerte y claro y se opuso a la ley. El único movimiento político que no respaldó la ley cuando estaba todavía en su mejor momento de fraternidad, la alianza legislativa con el correísmo y otras fuerzas políticas. ¿Qué dijo el presidente Noboa el 4 de enero del 2024 en una radio en Guayaquil? Dijo que el Movimiento Construye era una basurita que él se iba a quitar, una basurita en el ojo que él se iba a quitar. En esa misma entrevista dijo que no sabía cómo todavía permanecíamos en el padrón electoral. Algo insólito para un movimiento que acababa de obtener 31 curules unos meses antes. Después de esto, 20 días después de esa declaración, el Consejo Nacional Electoral envía esta solicitud al tribunal de cancelación del movimiento. Le repito, Miguel, en ese momento nos pareció una desproporción vinculada a las declaraciones del presidente, pero en todo caso confiábamos en que un juez serio podría corregir de inmediato ese exceso de petición del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando ayer somos notificados con una sentencia en donde ni siquiera se señala la infracción cometida, porque no hay una norma que prevea la cancelación por un retraso en un informe burocrático? ¿Cuándo apelan ustedes y qué condiciones que aspiran? Porque esto irá al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para que lo resuelva. Efectivamente, Miguel, el Pleno del Tribunal Electoral tiene ahora que conocer el caso. Vamos a presentar la apelación que corresponde, tomando el tiempo necesario para prepararla dentro del plazo. Vamos a apelar en las próximas horas, en los próximos días, para que el Pleno del Contencioso Electoral, con una mirada en derecho, revisando la ley, haga justicia y no permita que una arbitrariedad y un abuso de este tamaño se consolide. Permítame también poner algunos antecedentes por los que confiamos en que un tribunal serio se pueda pronunciar al respecto. ¿Qué tenemos en la historia de las organizaciones políticas y de los reportes financieros en el Ecuador? Como usted puede haber notado, Concienciado Santos, el representante de Odebrecht en Ecuador, repitió estos días en el juicio de Polite en Estados Unidos cuántos millones de dólares les había dado a las campañas de Rafael Correa. El Consejo Nacional Electoral jamás ha investigado estas acusaciones. El Tribunal Contencioso Electoral jamás ha sancionado a nadie por temas relacionados a financiamiento de campaña. Jamás. Y ahora pretenden que Construye es una organización que debe desaparecer por un retraso en un informe que no tiene que ver con financiamiento de campañas. Es insólito. Pero pasemos a un segundo caso. Sociedad Patriótica tiene un caso muy delicado por uso de fondos públicos, por uso del fondo partidario. Ellos no pudieron explicar 1.6 millones de dólares del fondo partidario entregado en el 2015. Han pasado en esto 9 años antes de que este Consejo Nacional Electoral, conformado por las mismas personas, sugiera que ese caso tan grave merecía suspensión. Subrayo, suspensión, no cancelación. Y nos referimos a fondo partidario y glosas, sentencias por $1,5 millones de dólares. No es nuestro caso. Lo uso como una comparación para poder mostrar lo grave de cómo pretenden actuar con Construye. El Consejo Nacional Electoral sugiere suspensión. Sociedad Patriótica va al Tribunal Contencioso Electoral y a los jueces electorales les parece que en un caso como estos, la suspensión es excesiva y le levanta la suspensión. Mire usted, Miguel, de lo que estamos hablando. Casos gravísimos, no un retraso burocrático como fue el caso de Construye. Casos gravísimos que jamás han sido sugeridas las cancelaciones de una organización política. Por eso es tan grave lo que está sucediendo y cualquier voz democrática en el país, más allá de simpatías o coincidencias políticas, debería levantarse frente a este hecho. Ustedes presentan la apelación y esperan que el Pleno del Tribunal deje sin efecto, revierta esta decisión del juez Ángel Torres. Efectivamente, los jueces serios, que sí los hay en el país y en todas las instancias, seguro tomarán medidas frente a esto, al menos en eso confiamos, Miguel.
Decía, ¿cuándo van a presentar esta apelación? ¿En qué condiciones? Tenemos 3 días, término, si no me equivoco, así que lo haremos dentro de ese periodo. Estamos ya preparándola y no descartamos también pedir medidas en instancias internacionales. ¿A dónde recurrirían? Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Miguel, que tiene previstas medidas cautelares y medidas autónomas para evitar un atropello de este tamaño. Por cierto, ¿habrá que agotar las instancias nacionales para llegar a eso? En algunos casos, para cierto tipo de pedidos, cuando se presenta una petición se requiere agotar instancias, cuando se solicitan medidas cautelares no se requiere, es lo que estamos evaluando con un equipo de abogados. Bien, en conclusión, ¿a qué atribuye el que se pretenda eliminar de los registros en primera instancia al movimiento Construye? Hay un ambiente autoritario en el país, estimado Miguel. El presidente es muy poco tolerante a la crítica. Como le decía hace un momento, si es que regresamos y nos ponemos en enero de este año, recordaremos las declaraciones de Noboa cuando se refirió al movimiento Construye como una basurita en el ojo. Es en ese momento que todo este proceso se detona y empieza en el Consejo Nacional Electoral y posteriormente en el contencioso electoral. Por eso creemos que la relación es directa. Nadie en el país ha sugerido en estos meses o en este tiempo la eliminación de un movimiento cuyos resultados electorales no son pequeños. En las seccionales, antes de esta última elección, obtuvimos 82 concejales a nivel nacional en más de 40 y pico cantones. Es decir, cumpliendo de sobra cualquier requerimiento que evitaría la cancelación de una organización política. En las últimas elecciones, si bien son un periodo especial, pero la cantidad, la votación obtenida por el movimiento Construye es de 1.8 millones de respaldos ciudadanos, me refiero a la lista nacional de asambleístas, nuestra votación más alta en el país. La segunda bancada más grande de la Asamblea Nacional, el tercer lugar en la presidencia luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Para nosotros esto ha sido cuesta arriba siempre, Miguel, somos una fuerza política incómoda para muchos sectores. Recordemos, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, lo duro que la tuvimos para poder inscribir a su reemplazo, todas las dificultades, las impugnaciones para la inscripción de Cristian Zurita, cómo seguimos batallando para hacer cumplir el derecho de Patricio Carrillo de ocupar la segunda curul más votada de la Asamblea Nacional. Y ahora esto es pues la cereza del pastel en un ambiente de abuso y de arbitrariedad del que nosotros no vamos a guardar silencio. Lo que usted decía, doctora Romo, lo que no se puede entender que los organismos, tanto el CNE cuanto el Tribunal Contencioso Electoral, no hayan actuado. Hoy se conoce, se corrobora lo que ya se había denunciado, que recursos de Odebrecht, confirmado en el testimonio en el caso Carlos Poli de Miami, que fue entregado a Alianza País, como se denominaba entonces, para una campaña electoral hace casi 10 años. ¿Cómo entender esto? En 2 campañas, dice el representante de Odebrecht en Miami, lo dijo en su momento en Ecuador, pero efectivamente ese es el doble rasero de las autoridades electorales, porque es insólito que en un país que se debate entre financiamiento ilegal, dinero ilegal, narcotráfico en las campañas, lo que observe el Consejo Nacional Electoral sea el retraso en un reporte de $0. En un año en el que no hubo campaña electoral, porque me refiero al 2022, en un año en el que jamás se recibió un fondo partidario, en el caso de Construye jamás se ha recibido, pero ese año tampoco había ese reporte. Se trata de un pretexto, estimado Miguel, se trata de un pretexto para deshacerse de una voz incómoda porque se ha enfrentado a las mafias y eso, por supuesto, nos ha valido una serie de enemistades entre fuerzas políticas y fuerzas fácticas muy poderosas en el país. Bien, muchas gracias a la doctora María Paula Romo, líder del Movimiento Construye, y estaremos pendientes de la apelación que va a formular en el Tribunal Contencioso Electoral de esta decisión inicial de tratar de borrar al Movimiento Construye. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias, Miguel. Y por el bien de la democracia y del pluralismo, vamos a seguir insistiendo en que la ley se cumpla. Confiamos que así sea y agradecemos las voces democráticas que se levantan en este sentido.
Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:05 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con la ingeniera química Maricruz Hernández, ex gerente de MGIRS. Tema de interés. ¿Qué pasa con el relleno sanitario del Inga? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.